Ya, compatriotas, como habíamos estado al inicio de nuestro programa anunciando la presencia del líder del Partido Etnocacerista Revolucionario Unido y de la Alianza Nacional y del presidente, y lo recalco, del presidente de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, el mayor Antauro Humala. Este es un programa político del partido y este es su programa de usted, compatriota, como líder del partido y como también nuestra audiencia a nivel regional, que este canal se ve, y a nivel nacional por las redes también, espera sus palabras. Muy bien, Renato, te agradezco la invitación. Renato, te agradezco la invitación, sabes que te tengo un especial aprecio. Y saludos también a tu iniciativa de emprender este programa político. Conociéndote a ti, creo, obviamente, es de calidad. Conozco tu libro, ¿no?, que tuve el honor de prologar. Me has llamado presidente del partido Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, y no lo soy. No lo soy el presidente, yo soy un militante, simplemente. Y ahorita el partido no tiene presidente porque el compatriota que tenía ese cargo no fue ratificado en el último congreso. Entonces ahorita, como indica el estatuto y la ley de partidos, está el secretario general, que es el compatriota Rubén Ramos, que radica en Puno, que de acuerdo al estatuto asume circunstancialmente el rol de presidente hasta el próximo congreso del partido, que va a ser el 27 de noviembre, Batalla de Tarapacá. Entonces va a ser el Congreso Nacional del partido. Ahora, es obvio, entendible por qué decidí no asumir la presidencia del partido, porque hay una ley anti-Antauro, hay una pretensión de quitarnos la inscripción, toda declaración que yo hago es juzgada prácticamente de oficio por la Fiscalía, entonces estamos en una permanente agresión. Pero sí mantengo el liderazgo histórico y fundacional, eso es lo importante. Entonces el partido se está desarrollando con los cuadros que se han forjado en las rebeliones de Locumba, en Nahuayla, en la clandestinidad, en la prisión, donde tú me has acompañado. Claro, claro. Entonces, conoces eso perfectamente. Sí. Y la verdad que tenemos que adoptar esta medida de que yo evite la presidencia por el momento, porque estamos siendo sometidos a una ofensiva mediática fuertísima y judicial. Y también sabemos que los partidos históricos, como es el etnocacerismo, que es lo mejor que ha dado el etnonacionalismo en 500 años, como que también lo que ha dado la izquierda o lo que ha dado la derecha, que digamos es el APRA, son partidos en los cuales los líderes normalmente no asumen la presidencia, se quedan como militantes. Ahí en La Torre nunca fue presidente del partido, siempre fue militante, pero nadie le discutió el liderazgo. Entonces algo pasa parecido a nuestro partido, que es muy diferente al resto, que son club de amigos, es un papel con un formato y con un sello de la OMPE, pero no hay aparato, no hay historia, no hay militancia, no hay martirologio, no hay nada, es simplemente un papel mojado. Nosotros, aparte de la placa, tenemos todo un aparato histórico. Qué bueno, compatriota Antauro, la aclaración. Como usted acaba de decir, los líderes, el líder siempre está por encima de la estructura del partido. Así es, cuando es líder de verdad. Pues. Claro, o sea, un líder verdadero, el partido de verdad. Está por encima de la estructura del partido. Entonces, la militancia, nosotros siempre miramos pues al líder que está por encima de la estructura. Unos lo pueden llamar presidente, otros lo pueden llamar líder, otros lo pueden llamar, como en el programa nosotros lo llamamos Tupac Antauro, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque consideramos que la lucha de Manco Inca, la continuación de la lucha de Manco Inca es Tupac Amaru. Por supuesto. Y la continuación de la lucha de Tupac Amaru es pues Antauro Humala. Con todo el partido etnocacerista. Con todo el partido etnocacerista. Porque justamente de ese tema tratábamos antes de que usted llegue. Lógico. De que el mayor Antauro Humala es un político profesional, a diferencia de los políticos aficionados que tenemos en el Perú.
Mira, no sé si profesional, porque la verdad que no hay una facultad en las universidades peruanas, públicas y privadas, tampoco hay una disciplina en la Escuela Militar de Chorrillos que se llame política, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia entre nosotros y el resto de la partidocracia peruana es que el 99% de los partidos que existen ahorita hay 40 que van a postular, ya están prácticamente 40 inscritos. Nosotros somos la excepción a la regla, porque nuestro partido, dentro de ese panorama actual, no ha surgido de unas aulas universitarias, no ha nacido de un cafetín o de un club de amigos, ni siquiera de una rifa, ha nacido de una rebelión. Entonces una rebelión es muy diferente al parto, que un parto burocrático, claro, en que se juntan 2 o 3 empresarios, recolectan firmas, se van donde un notario, a veces falsifican las firmas, a veces regalan comida para una firma. Entonces es prácticamente una falsa democracia, pero es lo que hay. Claro. Pero en nuestro caso es diferente. En nuestro caso sí ha habido pues martirologio, rebeliones, cautiverio. Por ejemplo, este libro, ¿no? Ideología, claro, ideología. Tú ves etnonacionalismo, etnocacerismo en las redes sociales, en Google, todo, lo consideran ya una ideología, ¿no? Como un tercer camino entre la derecha y la izquierda clásica. Claro. Entonces, esto es muy importante, esto se ha logrado, pues, esta es la diferencia entre el partido nuestro y el resto. Por eso yo sostengo, la campaña electoral etnocacerista de Antauro ya fue hecha, con Locumba y Andahuaylas y el cautiverio. Ya todo el pueblo nos conoce, simplemente es consolidar. El resto de partidos no, el resto de partidos tienen que pugnar por ser conocidos. Ahorita hay 36 partidos inscritos, para el 2026 va a haber más de 40, es un hecho. Es una situación nunca vista en la crónica electoral republicana. Claro. Ahora, dentro de esos 40 candidatos que va a haber, las 40 fotografías que va a ver el elector en la primera vuelta en abril del 2026, obviamente va a ser un crucigrama indescifrable. Entonces son pocos los que van a ser conocidos. Claro. Seguramente por la derecha estará pues Keiko, su padre, conocidos, pues. Claro, claro, bien conocidos o mal conocidos. Claro, claro. Había también quizás López Aliaga, los que ya sabemos que no son más de 3 o 4. Por el lado de la izquierda ya sabemos quiénes son. Y por el lado del nacionalismo nosotros somos los únicos. Claro. Los únicos. Entonces, yo de verdad considero que la situación histórico-electoral, política del país favorece tremendamente al nacionalismo en actuales momentos. Como si los astros se hubieran cruzado. Primero, estamos a 50 años, medio siglo del general Velasco Alvarado. Hemos logrado recuperar la libertad en un momento oportuno. Hemos hecho unas giras apoteósicas por todo el sur del Perú. No hemos claudicado nuestro discurso. Las mismas encuestología del enemigo, que no nos tiene ninguna simpatía, nos coloca siempre en lugares expectantes, ya sea primero o segundo, en sus estudios o sus sondeos. Los editoriales feroces que nos lanza semanalmente el Grupo del Comercio, Perú 21, Gestión, los canales de América TV, Willax, estos ataques furibundos. Los ataques furibundos que tenemos por parte de los congresistas de las bancadas de derecha del Congreso y la ofensiva que tiene contra nosotros la Fiscalía de la Nación, que está pretendiendo, solicitando, exigiéndole a la Corte Suprema que nos borren del mapa electoral. Eso nunca ha pasado en la historia electoral del país. Y encima tenemos todavía sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de la ley con nombre propio Antauro. Entonces, todo el 2026 apunta que va a haber una colisión perfecta entre nacionalismo versus globalismo, o más exactamente entre etnonacionalismo versus globocolonialismo. Y esa es una lucha que en el Perú se da desde hace 500 años. Desde 500 años. Entonces, como tú lo has dicho, nosotros somos la continuidad. Si hacemos un paralelo político-ideológico, cómo empezó la partidocracia en el Perú, podemos ver que empezó en 1532 con el choque entre los Andes y Occidente. Entonces, ahí vemos el mismo Cajamarca, cómo surge
el pizarrismo, el almagrismo, que después se convierten en derechas y izquierdas pizarristas, derechas almagristas, pero en ese mismo paralelo, como siempre lo digo, a nosotros nos corresponde, a Antauro, ubicarse no en esas dos vertientes, de Pizarro o Almagro, ya sea como derechas o izquierdas actuales, sino en el etnonacionalismo de Vilcabamba, de los incas de la resistencia, Manco Inca, Cahuide, Quisuyupanqui, Quisquis, Rumiñahui, Calcuchimac, todos esos generales del Perú profundo. Entonces, en esa línea, como tú has dicho, esa línea sucumbe inicialmente en Vilcabamba en 1572, con el asesinato de Túpac Amaru I, tatarabuelo de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Y esa línea después sigue con el Taquioncoy, que es la resistencia religiosa del clero incaico ante el catolicismo represivo e importado de los Valverde, Luques y Ciprianis. Y después esa línea continúa con Juan Santos Atahualpa, en la selva central, invicto, 10 años resistiendo al virreinato, y murió invicto y victorioso, refugiado también en las selvas del Brain actual, que son las selvas de Vilcabamba. Por eso que Huamanga, su nombre de fundación es San Juan de la Frontera. Y uno se pregunta, ¿por qué San Juan de la Frontera? ¿Qué frontera? Claro, ahora no se entiende, pero en ese entonces del virreinato se entendía porque era la San Juan de la Frontera con el Inca. Era la frontera con el Inca, la frontera con los etnonacionalistas que estaban refugiados en las selvas del Vilcabamba, que es el actual Brain. Entonces siempre ha habido resistencia ahí. Y después de Juan Santos Atahualpa entramos con Túpac Amaru y Túpac Katari, ¿no? Que son nuestra inspiración, y Micaela Bastidas, Tomás Atila Condemaita, toda esa pléyade. Y después el arrepentido Tupumacahua, que si bien es cierto reprime a Túpac Amaru, ya de viejo hace una autocrítica y ya un poco con tardanza se vuelve no nacionalista, pero un poco tarde, pero finalmente se reivindica esa línea, ¿no? Y de menos también esa línea al mariscal Santa Cruz, que de otra perspectiva militar busca la internacional incaica con la confederación de los pueblos o las naciones de origen tahuantinsuyoano como Perú, Bolivia, y también seguía Ecuador. Y esa línea sigue después con los ejércitos andinos y campesinos y quechuahablantes del mariscal Cáceres, el Taita Cáceres, que fue prefecto del Cusco, y formó el mejor batallón de infantería que ha parido el ejército peruano, que fue el batallón Cepita, vencedor en Tarapacá, heroico en el Alto de la Alianza, lo acompaña en la defensa de Lima y en toda la campaña de la Breña, y pasa el holocausto de Huamachuco. Batallón cusqueño, Cepita, tropa quechua-aymara, que lo acompañó al Taita Cáceres durante toda esa guerra y la guerra civil que le siguió. Y esa línea de Manco Inca, después de Cáceres, el siguiente hito es Rumimaki, en 1915, veterano de la Breña, escolta de Cáceres, Marcabayo y Pucará, y en 1915, siendo mayor retirado, es enviado por Leguía a verificar los abusos campesinos en Samán, Puno, y él instaura una comisión de la verdad. Fue una comisión de la verdad que, a diferencia de la comisión de la verdad de Vargas Llosa, que le echaba la culpa al campesinado por su ignorancia y que era manipulado, esta comisión de la verdad de Rumimaki, el mayor Teodoro Gutiérrez Cueva, acusó al gobierno del abuso contra la población de nuestras comunidades de puneñas, y se rebela, va más allá, se rebela y muere en rebelión. Entonces esa línea después la sigue el general Velasco, hace 50 años, hace un proyecto nacional que es traicionado por Morales Bermúdez, y el hijo putativo de Morales Bermúdez es la Constitución de Fujimori y Montesinos, contra cual ya entramos nosotros, Antauro, el etnocacerismo con sus dos rebeliones de Locumba y Andahuaylas,
el lago cautiverio, y ahora en esa línea de Vilcabamba hemos inscrito al partido. Y hemos logrado por fin tener un barco propio, ya no vamos como inquilinos, ya no necesitamos de UPP ni otros partidos para ir como inquilinos, no vamos en barco propio a enfrentar a esta derecha, a este pizarrismo y almagrismo. Entonces, tenemos todo este pasado histórico, este respaldo histórico. Es por eso que nuestra bandera, nuestro símbolo es una chacana estilizada con los colores del Tahuantinsuyo. Y hay que hacer referencia a que desde 1532 la bandera de los incas jamás flameado en un cuartel criollo ni virreinal. Pero en Andahuaylas, por vez primera, en 500 años, las Fuerzas Armadas enocaceristas del Perú Profundo, en una rebelión contra la republiqueta criolla, antinacional y pro-extranjera, regida por la constitución de un japonés, por vez primera, en el cuartel de Andahuaylas, los reservistas enocaceristas hicieron flamear, después de 500 años, la bandera de los incas. Eso te podría decir esta breve historia de las rebeliones enocaceristas y cómo nos ubicamos partidariamente, compatriota Renato Villalba. Claro, compatriota Antauro, tiene usted toda la razón. Yo regreso a lo inicial, cuando yo dije que usted es un político profesional, porque lo que acaba de hacer usted es didáctica política. Lo que otros aficionados a la política no lo hacen. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo acá. Yo estaba hablando antes de su llegada de López Chao y de Añaños. Para mí esos señores, este señor Añaños como empresario puede ser exitoso, el otro señor como intelectual puede ser un buen intelectual, pero pues un día se han despertado y han dicho quiero ser presidente, ¿no? Y uno compra su partido, el otro hace sus movimientos y inscribe su partido, pero no tienen historia política, no han escrito un libro, no han generado una ideología, no tienen un horizonte político a dónde quieren llevar el Perú. Entonces, esa es la gran diferencia con lo que usted acaba de dar ahora, prácticamente una clase magistral de historia, que muchos de nuestros compatriotas que están escuchando este programa estarán, supongo, aprendiendo y les va a servir como un punto de investigación. Quisiera precisar, cuando el enocacerismo ha acuñado la frase o la comparación o el símil de derecha pizarrista e izquierda almagrista, por ahí cierta vez un compatriota que estudia historia en San Marcos me hizo una pregunta mayor: ¿por qué usted refiere izquierda almagrista si Almagro era tan jejuna como Pizarro? Buena pregunta. Entonces yo le respondí: mire, compatriota, cuando yo digo izquierda almagrista me refiero que la izquierda, yo considero que estamos en un país colonizado. Entonces las ideas vienen de afuera, desde 1532. Y José Carlos Mariátegui tenía su cliché: sin calco ni copia. O sea, no copiar nada de afuera, hacerlo todo original. Y Flores Galindo, que es un teórico etnonacionalista, que escribió Buscando un Inca, que deben leerlo todos los peruanos, y que nos inspiró a los enocaceristas, él decía: no buscar una receta, hacernos una. Entonces, lo que pasa, yo sostengo que acá la derecha y la izquierda son colonialistas porque están importando premisas de afuera, porque el marxismo de alguna manera es un eurocentrismo, de alguna manera, y eso no solamente lo observamos los etnonacionalistas peruanos, sino hasta los bolivianos, ¿no? Fausto Reinaga, que es un trome, es un coloso del nacionalismo boliviano, observa lo mismo en Bolivia. Él dice también izquierda colonial, no llega a decir izquierda almagrista. Ahora, si nosotros estudiamos Almagro, el socio de Pizarro, si bien es cierto Almagro era español como Pizarro, el hijo de Almagro era mestizo, de una compatriota indígena, centroamericana. Era mestizo Almagro el Mozo. Entonces, cuando hay las guerras civiles, una vez refugiado en Vilcabamba, Manco Inca, resistiendo 40 años, acá se enfrentan los pizarristas y los almagristas. Y en la primera guerra civil a Almagro le cortan la cabeza en la plaza acá del Cusco. En la plaza del Cusco le cortan la cabeza.
En la siguiente guerra civil, el hijo de Almagro, el mozo, el mestizo, el cholo Almagro, se rebela nuevamente. Y en esa rebelión, él tiene una alianza que está plasmada en las crónicas. Hay que revisar las crónicas, indias, mestizas y españolas. Y ahí él arma una alianza militar con los incas de Vilcabamba, los descendientes de Manco Inca. Y narra Garcilaso que en las batallas de Chupas, todas esas batallas, Manco Inca le manda cotas, armaduras, corazas, yelmos, lanzas, alabardas, espadas y hasta arcabuces, inclusive caballería. ¿Por qué? Porque de alguna manera los incas de Vilcabamba vieron en Almagro, en el cholo Almagro, hablo del Almagro el Mozo, un potencial aliado por la cuestión étnica. Así como Garcilaso fue cholo, cholo real, mezcla de un conquistador y una aristócrata incaica, una ñusta. Bueno, también Almagro el Mozo fue un mestizo, un mestizo. Entonces, hay mucha simpatía, ¿no?, entre Manco Inca y Almagro, como la hay entre el etnonacionalismo y la izquierda actual. Por eso que nosotros coincidimos con la izquierda en la Asamblea Constituyente, porque de alguna manera el marxismo, la izquierda, enfoca lucha de clases, pobres contra ricos. Pero en el Perú el clasismo está yuxtapuesto con la etnicidad. Se es pobre porque se es cholo porque se es pobre en términos promedios, ¿no? Enriquecerse de alguna manera es blanquearse socialmente. Empobrecerse es de una manera cholearse socialmente. Entonces, consideramos pues con este criterio de que en el Perú la izquierda tiene mucho de colonización. Y en verdad, la verdadera liberación ideológica del pueblo peruano es el etnonacionalismo. Por eso que Flores Galindo, inclusive algunos líderes de izquierda visionarios como Ricardo Letts, Raúl Wiener, que ya fallecieron, pero ahorita tenemos muchos compatriotas de izquierda en las filas de Antauro, porque es una izquierda que ha entendido que hay que anteponer el factor etnocultural al factor clasista. Primero Manco Cápac y después Marx, Lenin, Mao o cualquier otro fulano. Primero Manco Cápac antes que también que Adam Smith o cualquier otro fulano. Porque nosotros lo que estamos buscando acá es refundar la República y ahí en una asamblea representativa de todo el pueblo peruano del tipo Estados Generales de la Francia Jacobina, con guillotina o pena capital incluida, tiene que parir un nuevo contrato social. Y en ese nuevo contrato social el libre mercado se debe subordinar a la nación, pero, repito, en ese contrato la hegemonía tiene que ser nacionalista. Y recién ahí definiremos, como dijo Flores Galindo, si nos decidimos por un capitalismo en quechua o un socialismo en aymara, donde los errores por fin sean nuestros. Así se construye. Y otro tema, Antauro, que seguramente nuestros televidentes quisieran escuchar de usted, sobre las fronteras vivas, ¿no? Sobre las fronteras vivas, ¿cuál es el concepto que el etnocacerismo tiene sobre el tema de las fronteras vivas y sobre el futuro para nuestra juventud, que son las fronteras vivas? Bueno, compatriotas, el problema que nosotros avisoramos en el Perú, si el pueblo peruano nos honra con darnos su votación y dirigir los destinos y refundar la República, es que si bien es cierto, se habla mucho que el problema es la corrupción, el cáncer está generalizado, la inseguridad ciudadana, nosotros también lo consideramos así, pero lo afrontamos de diferente manera. Para nosotros, está bien, vamos a aplicar pena capital desde arriba, lo que el pueblo entiende con buquelizar desde arriba, no desde abajo, pero principalmente desde arriba. Ese es el problema que tiene el Perú a diferencia de El Salvador. Claro. Presidentes delincuentes hace un tercio del siglo, entonces le la pena capital, artículo 307, Constitución del 79. Entonces por el arriba estamos moralizando. Ven 6 presidentes fusilados, ¿quién no se moraliza? Cualquiera. Claro. Y por abajo estamos haciendo una política que garantice trabajo masivo y bien remunerado a nuestro pueblo. Porque un hombre mal remunerado
no puede ser un buen padre, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen esposo, hijos pirañitas, hijos burrier, hijas masajistas, cuernos conyugales, juicios de alimentos, divorcios, familias destrozadas. Entonces, un hombre desocupado, mal empleado, no puede ser un buen ciudadano. Conclusión. Eso está matando a la sociedad y lo está invitando a ese ciudadano o ciudadana al delito. El sistema neoliberal está empujando al pueblo al delito, lo tienta con el delito. Entonces, para nosotros, si bien es cierto hay que ser recios contra los delincuentes, principalmente contra los sicarios, violadores de niñas, etcétera, y igual que contra los presidelincuentes, bueno, pero simultáneamente tenemos que garantizar trabajo masivo y bien remunerado a nuestro pueblo. Entonces, consideramos que las fronteras vivas son la gran solución. ¿Y qué quiere decir fronteras vivas? Son todas las fronteras amazónicas que están discurriendo desde la cordillera del Cóndor, ríos Cenepa, ríos Comainas, ríos Napo, frontera amazónica de Ecuador, centenares de miles de kilómetros cuadrados, millones de hectáreas vírgenes, ahí están listas para nuestra juventud. Toda la frontera con Colombia, el Putumayo, miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas. Toda la frontera inmensa y deshabitada con el Brasil, donde inclusive hay compatriotas no contactados. Todo el río Yarabí, toda la frontera amazónica con Brasil y Bolivia, pueblo de Madre de Dios, Inambari, Ñapari. Entonces, esas fronteras están vaciadas de gente. Lo peor que se le están dando a los gringos menonitas, que son congregaciones religiosas norteamericanas. En Pucallpa, en Ucayali y en Loreto, el Estado colonial peruano le está entregando miles de hectáreas a miles de extranjeros, inglés, anglohablantes de la congregación religiosa menonita de Estados Unidos. Se sabe que hay como 15.000 en Loreto y Ucayali y el Estado les ha entregado miles de hectáreas. Pero a la juventud peruana que está hacinada en esas ciudades, prostituyendo, sodomizándose, sin más objetivo personal o de vida que tener un mototaxi para toda su vida, hacinados como ganado humano, estamos prácticamente tratados como extranjeros en nuestra propia tierra y los extranjeros tratados como nacionales. Entonces, para nosotros es sublevante. Mientras nuestra juventud está poblando las cárceles, todas estas planicies amazónicas vacías y entregándose a extranjeros. Entonces, con un gobierno nacionalista eso no puede ser. Para empezar, a los extranjeros se les va a prohibir trabajar. O se van a su Machu Picchu a conocerse a Sahuamán, o se van a su campo de refugiados. Entonces, como sabemos que hay 2 millones de extranjeros que están quitando trabajo a peruanos, inmediatamente esos 2 millones pasan a ser ocupados por los peruanos. Entonces, con eso bajamos la presión del desempleo. Pero eso no es suficiente. Tenemos que, ante eso, aplicar estas fronteras vivas para mandar millones. No está hablando de miles, no está hablando de cientos de miles, está hablando de millones de parejas, de jóvenes peruanos que el Estado Nacional Soberano le debe entregar esas tierras, sus 5, sus 10 hectáreas en esa Amazonía, como frontera viva, humana, patriota. Y esa pareja de jóvenes, ahí sí puede producir a su descendiente que va a ser un productor nuevo. No como ahora, desempleados, cuando nace un niño peruano es un deudor, es una carga, es un improductor, no produce nada, ya tiene una deuda desde chiquito, desde el vientre de su madre, porque la deuda externa, si la dividimos entre 33 millones de peruanos, nos sale a $1.800 per cápita. O sea, todos los niños peruanos desde el vientre de su madre ya son deudores, ya son morosos, y esto es escandaloso. Aparte que la mitad están anémicos, desnutridos. Ese es el potencial, ese es el material humano fallado que va a heredar el nacionalismo y que tenemos que salvar a nuestro pueblo. Entonces, las fronteras vivas es darle esperanza. Lima no puede tener 13 millones de habitantes si queremos desarrollar. Millones
de compatriotas de Lima, jóvenes, tienen que ir a las fronteras vivas. Y tenemos que hacer el estudio también en el sur del Perú, en Cusco, cómo está la desocupación y cómo está la Amazonía abandonada. Los incas lo habían visualizado, los mitimaes descentralizaban y los suyos regionalizaban. Entonces, a nosotros nos falta hacer una nueva geopolítica interna para redistribuir la población. Estamos mal redistribuidos y ese es el origen también de nuestra hecatombe y nuestra imposibilidad de desarrollar. Entonces, el gran filtro para estas fronteras vivas va a ser los cuarteles del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, porque ese ciudadano con su pareja o esa joven con su pareja tienen que ir a la frontera con su fusil, o sea, servicio militar obligatorio universal, y que vayan a la frontera a defenderla, a hacer soberanía y a colonizarla y a civilizarla y a hacer patria. Entonces, para ese gran TAMIS, para esa gente preparada, jóvenes, aparte de saber, como todo patriota, nacionalismo del cuartel, educación cívica y manejo de armas, tiene que saber agricultura, agropecuaria y forestería. Entonces deben ser capacitados en los cuarteles un año más, para que el gobierno, el Estado Nacional Soberano, le entregue a esa pareja su porción de tierra, como hacían los incas, entregándole un topo de tierra a cada ciudadano. Acá las tierras las monopolizan en sus grandes latifundios, por lo menos en la costa, grandes consorcios extranjeros. Por eso que se ha hablado y seguimos hablando de una necesaria segunda reforma agraria. Entonces, compatriotas, Renato, yo cuando te hablo de fronteras vivas es un concepto que estamos trabajando. Y ahí el ejército va a tener un gran rol porque tiene que ir en vanguardia, a abrir camino, a guatapear, a abrir monte a nuestra juventud desocupada, porque nosotros, como gobierno nacional soberano, avisoramos a nuestro pueblo como nuestros hijos, no los hijos ajenos del extranjero, nuestros hijos primero acá en el Perú. Entonces lo primero que nos debe preocupar es su trabajo. Esa va a ser la gran preocupación, y darle tierras, repito, un sitio donde estos compatriotas, esta juventud tenga donde caerse muertos por lo menos, y sean la frontera viva de la nueva república. Entonces, trabajo va a haber, chamba masiva. ¿Quiénes tienen que aperturar esas trochas, esos implementos, esas deforestaciones, esos proyectos agropecuarios? El empresariado nativo, el empresariado peruano, el empresariado cusqueño. Tenemos que emplear a ellos. Repito, compatriotas, y aquí ya termino, ¿no? Hay una obra que se llama Odebrecht acá. 3 pistas, 3 interoceánicas, una por el norte, una por el centro, una por el sur. Grandes robos de los brasileños, 7 presidentes presos o suicidados, traición a la patria, agentes extranjeros, alias inversionistas, mafiosos. Pero yo pregunto, ¿qué es Odebrecht? ¿Qué son las carreteras? ¿Qué son las pistas? Es cemento, hormigón y fierro, ingeniería. Y carajo, eso no lo tenemos en el Perú. Tenemos que traer brasileños para hacer hormigón, cemento y fierro. Si los incas hacían el Capacñam. Entonces, compatriotas, nos ha hecho creer que somos unos inútiles, nos hacen pasar como mongolitos. Eso es imposible. Entonces, en un gobierno nacionalista nosotros debemos tener prioridad el capital nacional, el trabajo nacional. Eso se llama el nacionalismo, anteponer lo nacional a lo extranjero. Eso es simplemente el nacionalismo en 3 palabras, compatriota. Claro, compatriota Antauro, agradeciéndole de sobremanera la disertación que usted acaba de dar, porque esto, más que una entrevista, esto es un conversatorio para que pueda nuestros televidentes escuchar de usted mismo las ideas y los conceptos que tiene el etnocacerismo para el Perú de mañana, que es lo que pretendemos. Y este programa también está hecho para eso. Este programa, acá nosotros no damos noticias, que asaltaron, que robaron, que le quitaron el celular, no. Este programa está hecho exclusivamente para difundir nuestra ideología, para mostrarle a la sociedad
de qué está adoleciendo en este momento nuestro país, de un punto de vista ideológico, político, como lo que siempre nos ha caracterizado a los etnocaceristas. Usted recordará en aquellos tiempos, cuando iniciamos el etnocacerismo, nuestros compatriotas reservistas con su parlante al hombro, con sus periódicos, con el periódico Antauro y con el periódico que también generamos en Cusco, el periódico Amaru, que llegamos a 75 ediciones. Pero bueno, hoy la tecnología ha crecido un poco más, entonces ahora esos reservistas tienen que estar en las redes, tienen que estar en la televisión, en la radio y en todo eso para seguir difundiendo nuestro tema ideológico. Muy bien, Renato, te agradezco, pero antes quiero anunciar la gira que vamos a hacer por las provincias altas del Cusco y provincias altas de Apurímac. El día 20, ¿cuándo? El 20 de septiembre voy a iniciar un periplo en la región Cusco. Vamos a arrancar de la provincia de Espinal, vamos a seguir por la provincia alta de Chumbivilcas, empalmamos con las provincias altas de la región vecina que es Apurímac, que es Cotabambas y Grau, que constituyen el famoso corredor minero y donde hay unos conflictos sociales tremendos, inclusive con mortandad de nuestros hermanos campesinos. Ahí hay una empresa emblemática extranjera, las Bambas, del Estado Nacional Chino. Y también en Espinar y en Chumbivilcas hay otras empresas extranjeras que están libre saqueando el mineral peruano. Simultáneamente también estamos viendo la reacción del pueblo peruano, la reacción empresarial comunitaria del pueblo peruano, porque también las comunidades de estas zonas altas, cusqueñas y apurimeñas, ya están comenzando a organizarse en empresas comunitarias de minería. Y ya están algunas ya llevando convoys de mineral al puerto de Marcona. Y esa producción, esa renta, no se va a las arcas de un Estado nacional extranjero, sino se va a los bolsillos de estas comunidades campesinas que por vez primera están creando una renta propia de consideración monetaria, digámoslo así, de alto valor, y se está viendo desarrollo. Esto está pasando, no solamente en las provincias altas de Apurímac y de Cusco, también en las zonas altas de La Libertad y de Arequipa. El pueblo se está organizando, el pueblo está creando una nueva modalidad empresarial comunitaria, un modelo peruano. Entonces, yo voy muy interesado, estamos yendo muy interesados a estudiar este modelo que puede ser la solución al problema minero en el Perú, desde el punto de vista nacionalista. Claro, entonces vamos a pasar, vamos a encaminarnos y vamos a inaugurar el Comité Etnocacerista y Local del Partido Antauro en Chalhuahuacho, que es la sede central donde está ubicada la minera transnacional Las Bambas. Y vamos a aprovechar este periplo de una semana para convocar los congresos regionales, tanto en Cusco como en Apurímac, para de una vez surja los comités ejecutivos regionales. Entonces vamos a regresar en septiembre por esta hermosa tierra y ahí seguramente te voy a volver a visitar, Renato. Claro, muy bien. Definitivamente, Mayor Antauro, estará, como le vuelvo a repetir, este es un programa del partido, es su programa. Entonces lo estaremos esperando y también estaremos alertas a todos los trabajos que haga el partido y a la vez también agradecerle su presencia acá y que siempre estaremos prestos a seguir trabajando todos los compatriotas a nivel nacional por el objetivo político e ideológico que tenemos de que el etnocacerismo llegue al gobierno y al poder. Muy bien. Agradeciéndole su visita, compatriota. Muchísimas gracias, compatriota, por su visita. Pues, Renato, acá el compatriota Renato me ha acompañado en esto se lo cuento a los compatriotas del Cusco, a mi amigo y hermano Renato. No solo es de los primeros cuadros etnocaceristas del Cusco, con otros compatriotas como Rogelio Rivas, ¿no? Chino Vivas, inclusive Raúl Guamaní, que ha estado en la
Y me acuerdo mucho en las barricadas de Andahuaylas, cuando cruzamos la tierra de nadie a negociar, ¿no?, con las fuerzas represoras de Alejandro Toledo, y después cuando fuimos remitidos a Lima en un Antonov y luego un helicóptero allá en Ayacucho, en el cuartel Los Cabitos, y el largo cautiverio que ahí iniciamos. Sí, pues. Allá fue el martirologio del partido. Lo hemos superado y ahora hemos inscrito y estamos en el partidor. Por vez primera, el partido de Manco Inca llega a la vía electoral. Así es, compatriota Antauro. Una vez más, muchas gracias por su presencia, compatriota. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Renato. Muy bien. Ya, switcher. Tauro, este